rápidamente su Biblia en el libro de Génesis capítulo 32. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Lo tiene listo, hermano, por ahí? Génesis 32, capítulo 32, versículo 26. Vamos al versículo 26. ¿Lo tiene listo? Así como se encuentra, hermano, así sentado en su banca, pero con la debida reverencia al Señor que está en este lugar. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, por tu presencia. Señor, yo te quiero pedir que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestro corazón. Quita todo distractor, todo cansancio, Señor. Quita todo aquello, Señor, que estorbe para que tu palabra en esta tarde pueda entrar en nuestro corazón, Señor, y pueda dar fruto en abundancia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, voy a ser lo más breve posible. Regáleme 20 minutos de atención y voy a tratar de ajustar este mensaje en estos 20 minutos. Dice este mensaje, hermano, yo le he llamado el lugar de tu bendición. El lugar de tu bendición. Jacob estuvo en Peniel. Peniel se convirtió en el lugar de la bendición de Jacob. Y yo quiero, hermanos, que hoy analicemos esta historia, porque Dios tiene una palabra para usted y tiene una palabra para mí. ¿Cuántos anhelan estar en ese lugar de bendición, hermano? ¿Cuántos anhelan estar en ese Peniel, hermano, en nuestra vida, donde podamos encontrar la bendición plena de Dios que satisface, que llena, hermano, que enamora, que enriquece, que prospera? Y no le hablo de una prosperidad material o física, le hablo de una prosperidad que satisface en lo espiritual, hermano, pero también en lo físico, en lo terrenal. Hermano, la Biblia nos habla yo le predicaba la vez pasada acerca de Jacob y Esaú, dos hermanos gemelos. Ellos crecieron, hermano, peleando desde el vientre de su madre y fueron creciendo así. Uno era diestro en la casa, en cazar, hermanos, y el otro era diestro en las tiendas, ahí bajo el abrigo de su madre Rebeca. Y yo quiero, hermanos, no quiero alargarme mucho en introducirme al tema, pero la Biblia nos habla que Jacob, después de haber tenido aquel altercado con Esaú, de que le vendió su primogenitura, años después, este hombre, Jacob, no solo le robó la primogenitura, sino la Biblia nos dice que también le robó la bendición de su padre Isaac. Se hizo pasar por su hermano, lo engañó y recibió la bendición de Isaac sobre Jacob. Cuando Esaú se enteró, Esaú dijo: de ciertamente le quitaré la vida a mi hermano por lo que él ha hecho. No solamente le bastó quitarme la primogenitura, sino que también él me ha robado la bendición de mi padre, la bendición de Dios sobre mi vida. Y entonces Jacob sale huyendo con la familia de su madre, con Labán. Y ahí se topó, hermanos, con alguien muy parecido a él, un hombre engañador, un hombre mentiroso. La Biblia nos dice que le jugó muchas de esas tretas que le hizo a su hermano y a su familia, y vaya usted a saber a cuántos más. Pero entonces Jacob, hermanos, después de trabajar muchos años en casa de Labán, la Biblia nos dice que fueron alrededor de 20 años en los que
Este Jacob estuvo trabajando con Labán, dice la Biblia que trabajó 7 años por Raquel, pero aquel tío lo engañó y le dio a su hermana Lea. Después tuvo que trabajar otros 7 años y entonces le dio a Raquel. Y luego después le dijo Labán: no te vayas, sino trabaja todavía un tiempo más. Y estuvo trabajando con él un tiempo más, lo engañó con el ganado, hermanos. Total, al final Jacob termina huyendo de la casa de Labán, porque Labán le había engañado, le había hecho muchas tretas ahí, como las que él había aplicado en muchas veces en su vida, y salió huyendo, hermanos. Y es aquí donde nos encontramos con una de las noches más oscuras en la vida de Jacob. Un hombre que siempre buscó la salida de forma engañosa y mentirosa. Ya no tenía el lugar a donde ir. Fue en ese momento donde él se encontró caminando rumbo a Peniel, sin saber que sería el lugar donde su vida tomaría un rumbo totalmente distinto, hermano. Peniel se convertiría en el lugar de bendición de Jacob. Muchas veces, hermanos, nosotros caminamos, como escuchábamos el testimonio hace un momento, sin saber lo que Dios lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Creemos que no tenemos esperanza, creemos que no tenemos manera de poder salir de las circunstancias, desgracia tras desgracia, situaciones que aquejan, que golpean nuestra vida fuerte, hermanos, sin misericordia. Y entonces nos encontramos sin esperarlo y sin saber que lo que estaba acercándose a nuestra vida, de repente nos encontramos caminando por el desierto como Jacob, creyendo que cada vez más nos sumergimos más en un hoyo, en el pozo de lodo cenagoso, como lo dice la escritura, creyendo que no hay una esperanza, creyendo que se acabó todo, que el Dios al que servíamos ya no tiene más que darnos para nosotros, ya no tiene más que ofrecer al ser humano. No sé si usted en algún momento se ha sentido, hermano, que parece ser que las fuerzas, el poder de Dios ha llegado a su límite. Satanás le hace creer que Dios ya no puede hacer más de lo que ha hecho en su vida hasta ahora. Pero Jacob se llevó una gran sorpresa. Y yo quiero, hermanos, resumirle 3 aspectos importantes. Jacob llevó a su familia al desierto y dice que cruzó el Jordán para pasar a su familia, a sus hijos, a Lea, a Raquel, hermanos, los cruzó. Y luego él se regresó a este lugar al que más adelante él llamaría Peniel. Dice la Biblia que él regresó y se fue aquella noche, una de las noches más oscuras en su vida. Yo no sé, hermanos, cuántos de los que estamos aquí hemos luchado ese tipo de noches, hermanos, donde se convierten en noches frías en nuestra vida. Parece que la presencia de Dios está ausente, parece que la voz de Dios ya no se escucha más, hermano, en ninguna parte. Vamos a la iglesia y parece que Dios se ha vuelto alguien ajeno a nosotros. Parece que Dios ya no se ha interesado en mí. Cada vez se complican más las cosas. Por más que nosotros clamamos, muchas veces Dios no pareciera no escuchar nuestra oración. Pero la Biblia dice que Jacob llegó a aquel lugar aquella noche y de repente la escritura empieza a decir que empezó a pelear con un hombre. No nos dice la Biblia de dónde salió ese hombre. No nos dice la Biblia cómo fue que Jacob se encontró luchando contra aquel hombre en aquella noche oscura, difícil para él. No era sencilla la lucha que estaba teniendo Jacob, porque él había cruzado a su familia, hermano, porque él sabía que regresaba a la casa de su padre, de Isaac y de Rebeca, y que Esaú, su hermano, venía a encontrarse con él. Aquel hombre que en algún momento de su vida le había dicho: seguramente voy a quitarte la vida por lo que me has hecho. Hermano, Jacob no tenía dónde ir. Si regresaba con Labán, ahí tenía que sufrir todos aquellos engaños, mentiras, el abuso de Labán. Pero él había emprendido su camino a casa de Isaac, su padre, y allá le esperaba Esaú. Dice la Biblia que venían 400 hombres con él a caballo, hombres de guerra, hombres preparados y diestros en la batalla. Esaú venía como que va a enfrentar una batalla, un gran enemigo, y Jacob lo sabía. Él dice: yo pasaré a mi familia el Jordán y yo necesito ir a aquella montaña, a aquel lugar. Necesito de alguna manera encontrar una solución a la situación.
La Biblia nos dice que empezó a pelear con aquel hombre. De la nada, hermanos, salió el hombre y comenzaron a luchar. Hermanos, cuando nosotros atravesamos estas situaciones, tenemos que saber que para ir a Peniel, usted y yo tenemos que ser confrontados. Jacob tuvo que ser confrontado, hermano, con su vida anterior. Yo le había dicho a usted la predicación pasada que sus padres le habían puesto Jacob. Jacob significa el suplantador, el engañador, el mentiroso. Jacob era un hombre que mentía, que engañaba, que abusaba, así como Labán lo había hecho con él. Jacob en su nombre llevaba la desgracia, hermano, porque él hasta ese punto, todos esos años, era conocido como el suplantador. Yo no sé, hermano, cuántas veces se ha sentido usted que parece que el pasado le persigue, que su vida pasada le viene persiguiendo. Parece ser que el enemigo le hace ver el título de aquel hombre que vivía en el pasado: el mentiroso, el ladrón, el adúltero, el fornicario, aquel que por el cual lo conocían, el drogadicto, el borracho, el alcohólico. Hermano, yo quiero decirle en esta tarde que Dios quiere llevarlo a Peniel, a ese lugar de bendición, para que usted sea confrontado con aquello que le está lastimando y que le está hiriendo el corazón, hermano. Jacob, hermano, tuvo que ir a aquel lugar y comenzar a luchar, pero en ese lugar él fue confrontado con su pasado. Ahora su pasado lo perseguía. Esaú estaba yendo en busca de Jacob. No sabía Jacob las intenciones que tenía Esaú, pero seguramente Jacob estaba muy temeroso, estaba atemorizado en aquel lugar. En Peniel, hermanos, Peniel tipifica una tierra de bendición, un lugar donde Dios traerá una bendición, un lugar especial donde Dios traerá un oasis que podrá llenar nuestra vida, aquel vacío que tal vez Satanás, el enemigo, nos hizo creer que en el cual nosotros vivíamos. Peniel representa un lugar de bendición. Peniel representa aquel lugar donde Dios nos ha llevado para mostrarnos su gloria y su poder, para mostrarnos su amor y su gracia, para extendernos su mano de misericordia y restaurar nuestra vida y levantarnos. Jacob se había encontrado, hermanos, en Peniel, aquel lugar que no sabía él que iba a representar un lugar de gran bendición para su vida. Peniel para Jacob, hermanos, significaba un cambio de rumbo. Ya no podía ver camino hacia atrás ni hacia ninguna otra parte. Él tenía que ir hacia donde Dios lo estaba llevando, hacia su propósito. Él tenía que regresar a casa de Isaac, su padre, porque Dios le había prometido a Isaac que de su hijo Jacob levantaría de una descendencia que bendeciría a las naciones. Jacob tenía que regresar al rumbo, al corazón del padre. Tenía que regresar hacia donde Dios lo estaba llevando. En Peniel, hermanos, usted y yo tenemos que encontrar la identidad que tenemos en Cristo. Y con esto, hermano, deme todavía 10 minutos, todavía me quedan 10 minutos. Con esto, hermanos, Jacob, en este lugar, la Biblia nos dice que en el encuentro que Jacob tuvo con Dios, con aquel hombre, dice que luchaba fuertemente. La Biblia dice que el hombre no podía quitarse a Jacob de encima. Imagínense, hermano, lógicamente usted y yo sabemos que aquel hombre no era cualquier hombre, no era un hombre cualquiera. Era Dios mismo que estaba ahí en la vida de Jacob en aquella oscura noche. Hermano, se ha sentido solo, se ha sentido abandonado, pero yo quiero decirle que Dios ahí ha estado en sus noches siempre presente, que sin saberlo Dios ha estado ahí abrazándole, susurrándole al oído: aquí estoy yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo. Y el enemigo quiere hacernos creer que todo se ha perdido y que la batalla se ha terminado, que hemos salido perdedores. Hoy quiero decirle que en Peniel hay un cambio de rumbo y podemos encontrar una identidad en Cristo. La Biblia dice que cuando estaba luchando con aquel hombre Jacob, entonces ya que le decía: suéltame, déjame ir, no quería dejarlo Jacob, hermano. Él se aferraba a aquel hombre, a aquel varón, y dice que ese hombre de manera sobrenatural tocó su cadera y la descoyuntó, hermanos. Se imagina el dolor que estaba sintiendo Jacob en ese momento.
Los que en algún momento se han dislocado un hombro, hermanos, que el hombro o una pierna o una parte de su cuerpo, hermanos, algún dedo, saben el dolor que se siente sufrir esa luxación, hermano, que se salga de su coyuntura, que se salga de su posición. Jacob estaba sintiendo un dolor tremendo, hermanos, en su cadera, pero la Biblia dice que Jacob no soltaba a aquel hombre. Y entonces el hombre, ya cansado, hermano, voltea y le dice: déjame ir. Y Jacob le dice: no te dejaré ir si no me bendices. No te voy a soltar si no me bendices. Yo no sé cuántos se han aferrado a Dios, hermano, que le han dicho al Señor: Señor, yo no me voy de aquí si no me bendices tú. Yo no me voy de aquí si tú no haces algo en mi vida. Yo no me voy de este Peniel, Señor, si tú no haces un cambio de rumbo en mi vida. La Biblia dice que aquel hombre volteó a ver a Jacob y le dice: ¿cómo te llamas? Jacob le dijo: soy Jacob. Aquel hombre sabía lo que significaba su nombre, suplantador y mentiroso. Pero aquel hombre le dice: ya no se llamará más tu nombre Jacob, ahora tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La palabra Israel, hermanos, viene del hebreo, y esta palabra, hermanos, significa Dios lucha. En su significado etimológico, la Biblia le dio este significado diciéndole a Jacob: luchaste con Dios y con los hombres y venciste. Nadie le puede ganar a Dios. Eso es cierto, hermanos, es una realidad. Pero aquel hombre le estaba diciendo: te aferraste a luchar por la bendición, por mi bendición, y le terminaste recibiéndola. Luchaste y venciste. Hermano, él recibió el nombre de Israel, lo que significa Dios lucha. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice que ahora usted y yo somos más que vencedores. La Biblia nos dice que Dios ha peleado la batalla por usted y por mí, y nos ha convertido en más que vencedores. No ha sido necesario pelear una batalla, hermanos. En Peniel, usted y yo podemos recibir una identidad en Cristo. Y quiero terminar con esto. En Peniel, hermanos, nosotros podemos ver la gloria de Dios. Cuando yo leía este pasaje, hermano, yo le decía a Dios: fíjese que cuando yo estuve en mi devocional, yo le decía al Señor: quiero predicar tu palabra, quiero hablar un mensaje. Y yo estaba pensando, en el transcurso de la semana me puse a platicar con una persona, unos hermanos, y empezaron a platicarme. Y mientras ellos estaban hablando conmigo, hermanos, algo en mi mente, en mi corazón, estaba hablándome a mí. Y empezó a traer ese pasaje de Israel luchando con Dios, luchando con aquel hombre. Y el Señor habló y me dijo: el lugar de tu bendición es aquí, es ahora. No sabe, hermano, cuán agradecido me siento yo en mi corazón, porque yo puedo vivir a Dios plenamente en mi corazón y en mi vida. Yo creo, hermano, que si usted lo ha experimentado, es lo más hermoso y maravilloso que usted y yo podemos experimentar. Ni el dinero, ni fama, ni reconocimiento, hermano, vale tanto como la presencia de Dios. Nada lo vale, hermano. Yo he estado en escenarios con 5,000 personas delante de mí, y a mí nada me ha llenado más que la presencia de Dios. A mí no me interesa, hermano, alabar a Dios con 2 o 3 personas o hacerlo frente a una multitud, porque al Dios al que yo le canto está allá arriba y Él escucha mi oración. Yo puedo alabar a Dios en mi cuarto, hermano, con la misma devoción que lo hago aquí en la iglesia o frente a los auditorios que me ha tocado ministrar la adoración y la alabanza, porque he probado el Peniel en mi vida. Un lugar donde la gloria de Dios llena y lo llena todo, hermano. ¿Sabía usted, hermano, que la palabra Peniel viene del hebreo Penuel, que significa rostro de Dios? Yo me acuerdo cuando Jimena nació. Ella nació con problemas de su bilirrubina,
y tuvimos que internarla unos días. Como padre es bien difícil, hermano. Pero mientras uno atraviesa esos desiertos, Dios lo lleva al Peniel, donde puede ver el rostro de Dios. Uno ahí en el dolor, en la angustia, en el dolor más profundo. Platicaba con los pastores Adriel y Helmi, y yo le decía: hermanos, Dios se va a glorificar en su Hijo, porque los dolores más tremendos, hermano, Dios ahí nos revela el Peniel en nuestra vida y nos deja ver su rostro y su gloria. Jacob, hermano, venía huyendo de Esaú, su hijo. Él dijo: seguramente Esaú me va a matar. Los comentaristas dicen que Jacob hizo algo bien cruel, hermano, porque Jacob, dice la Biblia, que él pasó a su familia delante de él. Gracias, hermana. La Biblia dice que Jacob pasó a su familia delante de él, como diciendo: si Esaú me encuentra, que encuentre a mi familia primero. Esa fue una acción muy cobarde de Jacob, hermano, porque antepuso a su familia antes que él, en el temor que él estaba viviendo. Jacob prefirió mandar delante a su esposa, a sus hijos, y él se quedó atrás. Pero cuando Jacob subió a aquel lugar, hermano, él recibió la fortaleza, el valor. Él vio la gloria de Dios en el Peniel, hermano. Yo quiero invitarle a que cierre un momento sus ojos. Cuando usted se encuentra en Peniel, hermano, no podemos seguir siendo igual. La palabra de Dios nos muestra que en ese lugar Jacob dejó de ser suplantador, mentiroso y engañador para convertirse en Israel. La palabra de Dios lo menciona como el que luchó con Dios y los hombres y venció. Hoy es el día, hermano. Hoy Dios nos da una oportunidad de poder tener un encuentro con Él. Estamos en el momento y en el lugar de nuestra bendición. Tal vez pudiéramos rendirnos y dar marcha atrás, pero Dios nos lo trajo hasta aquí para morir. Él quiere darle un rumbo nuevo, un propósito, una identidad plena en Cristo. En Peniel, hermanos, usted puede llenarse de la gloria de Dios y el Señor le dará la victoria. Dios luchará por ti y ya nada será igual. En su presencia usted podrá encontrar el lugar de su bendición. Yo quiero invitarle, hermano, que se ponga un momento sobre sus pies.